Bueno chicos, ahora vamos al ejercicio número 4, ya, en el cual nos dice que Daniela consume café y sándwiches. Ella posee un ingreso mensual de 1.300 unidades monetarias y el precio del café es 30 unidades monetarias y el del sándwich es de 50 unidades monetarias. Entonces la pregunta nos dice, obtenga la expresión analítica y grafique la resta presupuestaria de Daniela. Y las preguntas siguientes nos dan cambios en el precio de un bien, cambios en el precio de los dos bienes y cambios en el ingreso. Entonces tenemos que ir viendo qué sucede en cada caso con la pendiente, qué pasa con el movimiento y desplazamiento de la restricción de presupuesto. Ya, entonces vamos a partir con la primera, que nos están pidiendo la expresión analítica y graficarla. Ya, entonces anotemos primero los datos. Tenemos que el ingreso de Daniela es 1.300. Tenemos que el precio del café, que es el bien X, es 30. Y el precio de los sándwiches, que es el precio de Y, es 50. Ya, entonces nuestra gran formulita con la que vamos a trabajar es la siguiente. Es que el ingreso va a ser igual al precio de X por la cantidad consumida de X más el precio de Y por la cantidad consumida de Y. ¿Ya? Entonces, cuando nos están preguntando la expresión analítica, nos están diciendo solamente que reemplacemos estos datos acá. Y ahí ustedes, si gustan, despejan X, despejan Y o solo lo dejan así. En este caso yo solo voy a reemplazar los datos y posteriormente graficar. ¿Ya? Entonces tendríamos que el ingreso es 1.300. Esto va a ser igual a P de X, que es 30, por la cantidad consumida de X, que aún no la conocemos, se desconoce. Y eso solo se va a saber bajo un problema de maximización o minimización. ¿Ya? Entonces ahora nos faltaría la parte de Y, que es el precio de Y, que es 50, por la cantidad consumida de Y. ¿Ya? Entonces actualmente tenemos nuestra función, la restricción presupuestaria de forma analítica. ¿Ya? Entonces ahora solamente nos quedaría graficar. Y entonces, vamos a graficarlo acá, donde acá va a estar el consumo de X y acá va a estar el consumo de Y. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que sabemos, esto no tiene exponentes, es una función lineal, así que la restricción de presupuesto va a ser lineal, siempre va a ser lineal. ¿Ya? Y siempre va a ser con pendiente negativa, ya que ¿cuál es la pendiente? La pendiente va a ser siempre la razón entre los precios. Bueno, la pendiente, su nombre formal es tasa de sustitución de mercado, ya la famosa TSE. Y esta va a estar dada por menos P de X partido P de Y. ¿Ya? Esta va a ser la formulita con la cual vamos a ir determinando la pendiente. En realidad es la pendiente de la restricción de presupuesto, ¿ya? Es así de simple. La pendiente de la restricción de presupuesto es la TSM, la tasa de sustitución de mercado. Es cómo se van sustituyendo los bienes en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, en este caso sabemos que el precio de X es 30 y el precio de Y es 50. ¿Ya? Entonces nosotros, bajo nuestra utilidad, vamos a tener que ir acercándonos para poder resolver el problema general del consumidor. Tenemos que ir igualando la TMS, que sería nuestra tasa de marginal de sustitución, que sería algo intrínseco del propio consumidor. Cabe destacar que todos los consumidores tienen elecciones distintas y preferencias distintas, ¿ya? Entonces tenemos que partir. Eso es lo que uno puede cambiar. Uno puede cambiar su consumo, pero ¿qué cosas uno no puede influir? En los precios, ¿ya? Así que esto siempre el consumidor se tiene que adecuar a la relación entre los precios, ¿ya? En este caso, la TSM sería la tasa de sustitución de mercado, la cual es la pendiente de la restricción de presupuesto y nos dice cómo se va sustituyendo los bienes en el mercado, bajo la razón de sus precios, ¿ya? Entonces ahora lo que nos faltaría calcular acá son estos puntos de corte. Esos puntos de corte se llama ingreso real, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Se refiere a toda la cantidad que uno puede consumir de Y y de X. Y su fórmula es súper simple. Es solamente dividir el ingreso partido el precio del bien. Por ejemplo, para calcular el de Y, vamos a tener que dividir el ingreso por P de Y. Entonces, esto nos va a dar un igual de 1.300 dividido en 50. Y esto va a ser igual a 26.
Entonces ya sabemos que lo máximo que esta persona puede consumir del bien Y serían 26. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo pero para el bien X. Entonces para saber el ingreso real del bien X solamente tenemos que dividir el ingreso por el precio de X. Y así es, sería lo máximo que esta persona podría consumir de X. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que es 1300 dividido en 30. Y esto va a dar un total de 43,3. Entonces sabemos que este punto vale 43,3. ¿Ya? Entonces ya sabríamos, tendríamos graficada nuestra restricción de presupuesto con su pendiente, que lo vamos a determinar acá. La TMS, la TSM va a ser igual a menos P de X es 30 y el P de Y es 50. Que lo simplificamos y nos queda que la TSM va a ser igual a menos 3 quintos. ¿Ya? Entonces ya tendríamos listo el ejercicio A. ¿Ya? Teniendo los datos de utilidad que serían los ejes de corte, que serían lo máximo que se puede consumir de Y y lo máximo que se puede consumir de X. Cabe destacar que el borde de la restricción de presupuesto en sí significa lo máximo que la persona puede comprar, ¿ya? No puede comprar algo que está fuera de la restricción de presupuesto, ¿ya? Eso es lo que significa. Todo lo que está bajo la restricción de presupuesto son puntos alcanzables, pero todo lo que está fuera es inalcanzable. Esta persona no puede, por ejemplo, comprar un punto de acá, que supongamos que es, o más acá, que sean 50 del bien X y 30 del bien Y. No es alcanzable. Ya sabemos que esta persona, si consume, gasta todo su dinero en Y, consumiendo 0 de X, va a consumir solo 26 de Y. Y viceversa. Si consume 0 de Y, va a consumir 43 de X. Entonces el punto hipotético que nos estamos dando es inalcanzable. Ya que no tiene presupuesto para ello. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a la B, vamos a analizar qué va a pasar en este caso. Bueno chicos, ahora vamos al ejercicio B, el cual nos dice cómo cambia la pendiente de la restricción de presupuesto cuando el precio de los cafés, que sería nuestro bien X, aumenta en un 10%. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí puse los datos iniciales y acá estaría nuestro cambio en el precio. O sea, el precio de X pasó de 30 a 33, que sería el 10%, 3 es el 10% de 30, entonces se le suma y nos da el 33 unidades monetarias. Entonces nuestra situación inicial estaba bajo una pendiente de menos 3 quintos, ¿cierto? Nuestra TSM inicial era menos 3 quintos. Entonces nos están preguntando cómo cambia la pendiente. Entonces ahora vamos a hacer el segundo cálculo, donde vamos a observar que ahora la TSM va a ser igual, bueno, vamos a colocar la TSM 1, va a ser igual a 33 partido 50. Ya, entonces ahora observamos que cambió la pendiente. Ya, y ahora, ¿qué cosa también cambió? Si nos damos cuenta, ahora el bien X se hizo más caro, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el mismo dinero, pero ahora el bien X se hizo más caro. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos comprar menos unidades de X. Nuestro ingreso real máximo de X va a disminuir, ¿ya? Entonces esto va a generar un impacto en la curva, ¿ya? Va a cambiar su pendiente. ¿Y por qué? Porque ahora el ingreso real de X va a cambiar, ¿ya? Esa es la explicación. ¿Por qué cambió la pendiente? Porque el precio de X cambió, ¿cierto? Y ahora es más caro consumirlo, por ende puedo comprar menos, ¿ya? Entonces, esa es la explicación lógica. Gráficamente, este aumento en el precio de X va a generar una disminución o una rotación, mejor dicho, en la restricción de presupuesto, ya que no vamos a poder comprar lo mismo que antes, vamos a tener que adecuar la restricción a esta situación, ya. Entonces hagámoslo gráficamente para que se entienda mucho mejor. Nosotros teníamos nuestra situación inicial con consumiendo 26 unidades de Y y 43.3 de X.
Ya, entonces ahora ¿qué pasó? Vamos a tener que calcular un nuevo ingreso real. Ahora cuando el ingreso, perdón, con el precio de X1, es decir, 1300 partido por 33. Ya. Y esto nos va a dar un total de 39.3. 39.39, ¿ya? Es decir, ahora vamos a pasar de consumir como máximo de 43, se va a reducir a 39. Es decir, este punto ahora va a estar acá. De aquí nos vamos hacia acá. Entonces, ¿qué le pasó a la curva? La curva rotó. Rotó en el eje X. Y entonces se generó una contracción. Y esta contracción generó un cambio de la pendiente. Ya que inicialmente era un poco más plana, ahora es un poco más elevada. Ya es un poco más inclinada. Ya que se rotó hacia su origen. Ya que ahora se puede consumir menos unidades de este bien. Entre más vaya aumentando el precio, esta rotación va a ser más significativa, más grande y la pendiente va siendo cada vez mucho más inclinada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay un cambio en el precio. Supongamos que el cambio hubiese sido al revés. ¿Ya? Supongamos que el precio de X1 era nuestra situación inicial y nuestra situación final era 30. ¿Qué pasaría ahí? Pasaría lo opuesto. En vez de pasar desde de la restricción de presupuesto externa a la interna, va a ser al revés. Se va a ampliar la restricción de presupuesto, ya que en ese caso podría consumir más, ya pasar de consumir 39 a 43. Entonces se expandiría en ese caso, ¿ya? Pero ahora, contextualizándolo, nuestro cambio va a generar una rotación de la restricción de presupuesto en el eje de X, ya que acá se generó el cambio del precio. El bien X generó un aumento en el precio, por ende la curva rotó hacia la izquierda, ya rotó hacia el origen y por ende la pendiente se hizo más inclinada en comparación con su situación inicial, que era un poco más plana. Aquí está la comparación, esta antes era más pequeña que la actual, ya ahora es una pendiente mucho mayor, por ende hay mayor grado de inclinación. ¿Ya? Bueno, esto sería cómo va interactuando la restricción de presupuesto con los cambios en los precios. ¿Ya? En este caso es cambio de un precio, en específico del bien X. Entonces vimos qué pasaba cuando aumentaba el precio del bien X. ¿Ya? Ahora vamos a ver un caso un poco diferente, porque acá creo que van a cambiar ambos precios, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se interactúa la restricción de presupuesto bajo esa situación. Bueno chicos, ahora vamos a pasar al ejercicio C, en el cual nos dice que el precio de ambos bienes va a disminuir a la mitad. Ahora tenemos que ver lo mismo, qué pasa con la pendiente, que sería la tasa de sustitución de mercado, y también tenemos que ver qué va a pasar con el ingreso real y qué va a pasar con la curva en sí, cómo se va a mover. Entonces inicialmente ya anotamos acá los precios, la mitad de P de X, que es 30, sería 15, le puse 2 porque ya en el ejercicio anterior había un P de X1, que era cuando aumentaban un 10%, entonces ahora le puse P de X2. Y esta sería la mitad del precio original, así que sería 15. En cuanto a P de I también, P de X1 nos están diciendo la mitad, entonces es 25. Entonces ahora vamos a ver lo primero, que es la pendiente. ¿Qué va a pasar con la tasa de sustitución de mercado? Vamos a anotar, P de X es 15 y P de Y es 25. Esto se puede simplificar y nos va a dar que la TSM va a ser igual a 3 quintos. Entonces podemos observar que la TSM se mantiene constante en 3 quintos, ya que la razón entre los precios cambió en la misma proporción. Ya es como si haya simplificado por 2 solamente. Entonces ya sabemos que la pendiente sigue exactamente igual. Entonces, ¿dónde está el cambio? El cambio va en el ingreso real.
Por ejemplo, si nosotros calculamos el ingreso real del bien I, podemos obtener que el ingreso partido el precio de I1 va a ser igual a 1300 partido en 25, ¿ya? Lo cual va a dar un total de 52. Entonces ya sabemos que esta persona va a consumir como máximo de I 52. Ahora hagamos el mismo cálculo para X. Entonces el ingreso partido P de X2. En este caso tenemos que el ingreso es 1300. Bueno, siempre ha sido 1300, sigue manteniéndose constante. Y el precio de X2 es 15. Entonces esto nos da un total de 86.7. Entonces esta persona ahora pasó de consumir como máximo 43.3 del bien X a 83.7 del mismo bien. Entonces vamos a colocarlo por acá. Y esto es 86.7. Entonces la restricción de presupuesto se va a desplazar hasta acá. Bueno, casi la chunté. Pero se nota que el movimiento que se generó en esta curva es un desplazamiento completo. La pendiente sigue siendo exactamente igual, ya que los precios cambiaron bajo la misma proporción. ¿Ya? Al cambiar en la misma proporción, su pendiente sigue exactamente igual. ¿Ya? Pero ¿qué fue el cambio? En el ingreso real de la persona. Ya que ahora la persona puede consumir con el mismo dinero una mayor cantidad de bienes, tanto de X como de Y. Y eso se puede observar, que ahora puede comprar 52 bienes, como máximo 52 bienes de X, perdón, de Y, y 86.7 de X. Ya, entonces, bueno, ahí ustedes tienen que podemos hacer esa conversión de X bueno, al producto en sí, si no me equivoco eran sándwich y café. Pero en fin, el movimiento que es importante destacar acá es que cuando los precios cambian de forma proporcional, su pendiente sigue siendo exactamente igual, pero lo que genera el desplazamiento de la curva es el aumento en el ingreso real. Ya eso tienen que tenerlo claro para más adelante, que lo vamos a profundizar un poco en ese efecto y del ingreso real. El concepto de ingreso real tienen que tenerlo claro, chicos, ¿ya? Y el ingreso real es, como les contaba, es la cantidad que ustedes pueden consumir de un bien, ¿ya? En este caso, como el precio del bien disminuyó, puedo comprar más. En el caso anterior, el precio del ingreso real disminuía porque el precio aumentaba. ¿Ya? En este caso, el precio de los dos bienes disminuyeron, por ende el ingreso del real de X aumentó y el de Y aumentó. ¿Ya? Y como fue un cambio proporcional, la pendiente siguió manteniéndose constante, y en sí el único desplazamiento importante que se generó fue que la curva se expandió hacia la derecha, alcanzando sus nuevos ingresos reales para cada uno de los bienes. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio del ejercicio número 4. Entonces acá nos dicen que a Daniela se le dio un bono de un 4%, por ende aumentó su ingreso. Y ahora tenemos que ver exactamente lo mismo que va a pasar con su ingreso real, tanto de X como de Y, y también vamos a analizar qué va a pasar con la TSM, que sería la de sustitución de mercado, y además vamos a ver qué va a pasar con el movimiento gráfico de esta restricción de presupuesto. Entonces ya sabemos que el ingreso nuevo es de 1352, ya que es calcular el 4% a 1300 y sumárselos a esos mismos, ya, por lo que nos dio 1352, ¿ya? Entonces ahora, si nosotros calculamos, por ejemplo, la TSM, vamos a observar que los precios no cambian. Entonces, la TSM sigue teniendo la misma pendiente. Ya esta restricción sigue con la misma pendiente original, ya que los precios tanto de X como de Y siguen siendo intactos desde la situación inicial, ya con respecto a la situación inicial. Entonces aquí lo único que nos cambió fue el ingreso, ¿ya? Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, chicos? El ingreso real. Ya eso lo vamos a calcular ahora, ya que como esta persona ahora tiene más dinero,
puede comprar más de X y más de Y, ya que su ingreso se lo permite. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el ingreso real del bien X. Vamos a colocar ingreso 1. Y esto es igual a 1352 dividido en 30. ¿Ya? Y esto nos va a dar un total de 45,07. Entonces sabemos que esta persona va a consumir como máximo 45,07 unidades de X. Entonces lo vamos a situar por aquí. 45,07. Entonces ahora vamos a calcular el nuevo ingreso real para el bien Y. Entonces tenemos 1352 dividido por el precio de Y, que es 50. Y esto nos va a dar un total de 27,04. Entonces ahora lo máximo que va a consumir esta persona de Y va a ser 27,04. Entonces ahora tenemos que juntar los dos puntitos. Entonces ahora que vamos a saber que la pendiente sigue siendo exactamente igual, pero el ingreso real, el ingreso y el ingreso real de esta persona aumentaron, ¿ya? Entonces los efectos que va a generar el ingreso siempre van a ser, primero la pendiente siempre va a ser constante cuando cambia el ingreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pendiente solo va a cambiar cuando hay un cambio en uno de los dos bienes, ya sea X, o sea el precio de X o el precio de Y, ¿ya? Ahí va a cambiar la pendiente. Bueno, va a depender, como en el caso anterior que vimos que no cambió porque la reducción que se generó fue proporcional, ¿ya? Entonces, en este caso no hay ningún cambio en el precio, ni tanto de X ni de Y. Entonces su pendiente sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ¿dónde está el cambio? El cambio radica acá, en el ingreso. Ya que esta persona, como les contaba, tiene más dinero. Y al tener más dinero uno puede comprar más cosas, tanto de X como de Y. Entonces, aquí vimos la diferencia entre 45 y 43 es lo que puede consumir adicional por el aumento en el ingreso. Y acá igual, la diferencia entre el 26 y el 27 es lo que esta persona puede comprar adicional del bien Y por el aumento en el ingreso, ¿ya? Entonces, un aumento o un cambio en general de la restricción de presupuesto siempre va a mover la curva completa, ¿ya? Sin un cambio de pendiente. Si aumenta el ingreso, se desplaza hacia la derecha; si disminuye el ingreso, se desplaza a la izquierda. Ya en este caso aumentó el ingreso, se desplazó completa hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, estas son las formas en que va cambiando la restricción de presupuesto. Cuando hay cambios en el ingreso, se desplaza completamente. La pendiente no se va a tocar. Pero cuando hay cambios en los precios, va a cambiar la pendiente. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de cambio en los precios, van a haber efectos distintos. ¿Ya? Si es un solo bien, va a rotar. Por ejemplo, como en el caso A. En el primer caso, cambió el precio de X y la curva rotó acá abajo, en el eje de las X. Si hubiese cambiado ahí, la rotación hubiese sido acá, ¿ya? Y esa rotación tuvo un cambio de pendiente, pero a diferencia del ejercicio B, pudimos notar que la pendiente no cambió. ¿Pero por qué no cambió? Porque el cambio en los precios fue proporcional, ¿ya? Siguió manteniendo la misma estructura y la misma razón, solo se simplificó en dos, ¿ya? Así que su pendiente seguía siendo la misma, pero el ingreso real cambió. Y ahí, chicos, tienen que tener ojo, siempre deben guiarse en base a eso. Para poder graficar, tienen que aquí calcular el ingreso real de X y acá el ingreso real de Y, ¿ya? Siempre el eje de corte son los ingresos reales de cada bien, ¿ya? Y el ingreso real es lo máximo que se puede consumir, tanto de X como de Y, ¿ya? Entonces, chicos, eso es lo que tienen que tener claro. En este caso, el desplazamiento de la restricción de presupuesto, como cambió el ingreso, se desplazó completa hacia la derecha. Si hubiese disminuido, hacia la izquierda, pero se mueve completa sin cambiar su pendiente.